Bienvenidos. Hoy quiero abrir la conversación y mirar más allá de Occidente, porque mientras el foco de los medios sigue en Washington, Bruselas o Nueva York, hay otras ciudades donde también se está decidiendo el futuro. Una de ellas es Tianjin, China. Allí se celebró el Summer Davos o Davos de verano 2025, y aunque pasó casi desapercibido en esta parte del mundo, sus mensajes fueron claros y contundentes. Bajo el lema Emprendimiento para una nueva era, este foro expuso tensiones, esperanzas y tecnologías que van a definir esta década. Y también dejó claro algo más incómodo. China no solo participa en el debate global, ahora lo está liderando. En 2025, el Foro Económico Mundial se dividió en dos: Davos invernal en Suiza y Davos de verano en China. Pero mientras en Europa se hablaba de tensiones, en Tianjin se hablaba de soluciones. El primer ministro chino Li Qiang aprovechó cada discurso para reafirmar que China representa ya el 30% del crecimiento global. Y no solo eso, prometió abrir su mercado, ser un puente de cooperación y transformarse en una gran potencia de consumo. El mensaje fue claro: mientras otros cierran puertas, China se abre al futuro con decisión y estrategia. El gran protagonista del foro no fue un país, fue una tecnología: la inteligencia artificial. Según los organizadores, la IA generativa será el tema que dominará toda la conversación global este año. Pero no se habló solo de oportunidades. El reporte del futuro del trabajo 2025 estimó que la IA puede crear 170 millones de empleos y destruir 92 millones. Todos coincidieron en establecer algo clave: la confianza en la IA se construye con transparencia y coherencia. Y en Davos quedó claro que si no construimos confianza, construiremos miedo. Ese miedo que está generando en millones de trabajadores que pueden perder su fuente de ingresos. Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, lo dijo sin rodeos: hay una erosión de la confianza en la sociedad. Y agregó: muchos temen quedar excluidos de esta nueva era inteligente. El foro habló de un nuevo posible renacimiento, pero antes de llegar ahí necesitamos garantizar que nadie quede atrás, reentrenar a millones, regular con ética y asegurarnos de que la IA no solo sea para unos pocos, porque si el progreso excluye, no es progreso, es fragmentación. El segundo gran tema fue la geopolítica, y lo que dijeron es preocupante. Las tensiones entre países son hoy el mayor riesgo para el crecimiento económico. Li Qiang lo explicó con cifras. A inicios de siglo había menos de 100 acuerdos comerciales regionales. Hoy hay más de 600. Cada país busca protegerse, cada bloque busca aislarse. El multilateralismo está en cuidados intensivos. Pero China no llegó a criticar, sino a proponer. En Tianjin ofreció una alternativa: un orden global basado en reglas, consultas equitativas y cooperación real. China se mostró como un socio neutral y estable, dispuesto a tender puentes donde otros levantan muros. Liang Qing llamó a oponerse a la desvinculación y a proteger las cadenas de suministros globales. El mensaje fue sutil pero potente: si Estados Unidos se retira, China está lista para ocupar el espacio con decisión y estrategia. Davos también puso sobre la mesa el otro gran desafío: el cambio climático. La transición energética avanza, pero no lo suficientemente rápido. Se habló de operar dos sistemas a la vez: combustibles fósiles y energías limpias. Y se presentaron nuevas tecnologías: baterías estructurales, energía osmótica, nuclear avanzada y fijación de nitrógeno verde. La innovación existe, pero falta decisión política. El líder de una empresa resumió el momento con una frase brutal: hace 10 años el 5% de mi agenda era para sorpresas, hoy es el 30%. El liderazgo ahora requiere resiliencia, aprendizaje constante y manejar la incertidumbre como una habilidad diaria. Klaus Schwab propuso el lema optimismo constructivo. No basta con resistir, hay que atreverse a construir en medio del caos. Y Davos 2025 intentó eso: reconstruir la confianza desde el diálogo. El Davos de verano fue más que un foro, fue una fotografía del mundo que viene. Un mundo dividido pero interdependiente. Un mundo que necesita cooperar pero desconfía. En este contexto, China se posiciona como un motor económico, defensor del libre comercio
y actor clave en la configuración del nuevo orden global. ¿Será suficiente para liderar el futuro? ¿Y el resto del mundo lo permitirá? Te escucho en los comentarios y si te interesa conocer las tendencias económicas mundiales, suscríbete a nuestro canal.